Y aunque hoy meramente no estaremos hablando de este pasaje, pero vamos a comenzar ahí. Luego lo abandonamos quizá por unos domingos, y luego caemos ahí nuevamente, para que usted entienda lo que ocurrió en este pasaje. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo, y dice la letra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decís: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Oremos en esta tarde. Padre bueno, continuamos exaltando tu nombre, el nombre Jesús, nombre que nos has dado. Gracias por este privilegio de, como iglesia, habernos reunido a exaltarte con cánticos, frutos de labios expresando la grandeza de tu nombre. Gracias porque pudimos también adorarte con los diezmos, con las ofrendas. Gracias, papá. Pero ahora llegó el tiempo de arrodillarnos delante de tu palabra, porque tú estableces que atenderás a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla tu palabra. De manera que solo aquellos que temblamos y nos arrodillamos cuando tú hablas, somos pobres y humildes de espíritu. Papá, todo argumento, todo concepto concebido por el mundo, por la religión o por la tradición, contrarios a tu palabra, sea talada por tu palabra, que es verdad. En cuanto a la oración en el nuevo pacto, papá, recibimos en esta tarde como cierta la cobertura angelical para que nos esté asistiendo, al punto que las tinieblas están limitadas y reprendidas. En tu nombre, que sobre todo nombre, oramos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Entonces, como leímos, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Noten que ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero la razón, ¿cuál era? Es que vemos que Juan, quien es un rabino como tú, quien es un maestro como tú, le enseñó a sus discípulos a orar. Pero tú no nos has enseñado. Señor, queremos estar sobre la ola. Señor, no podemos ser inferiores a los discípulos de otros maestros. Si Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos también tú. En otras palabras, nos va bien contigo, estamos aprendiendo, hemos visto cómo tú oras y el poder que hay cuando tú oras, que emana de tu oración. Pero Señor, la tradición rabínica establece que los maestros, que los rabinos enseñan a los discípulos a orar, y queremos no ser menos, sino que conforme a esa tradición también tú nos enseñes a orar. Esto me suena a cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel: mira, las demás naciones tienen reyes que los sacan a pelear, que van delante de ellos. Queremos rey como las demás naciones, queremos imitar a las demás naciones. Y como que la motivación, por favor, no estoy diciendo que está mal el que le preguntaran al Señor o le pidieran le enseñar a orar, pero entienda que ellos no lo hicieron porque tenían hambre de orar. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían imitar o estar a la altura de Juan el Bautista, quien enseñó a sus discípulos a orar. Así que ellos no se conformaban con tener a Emmanuel, a Dios con nosotros. Ahora querían seguir las tradiciones que hasta él estaban preestablecidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y el Señor les dice:
Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga tu reino. Todos lo conocemos. A esta oración se le bautizó con el nombre del Padre nuestro, y así se quedó. Pero entienda que esto es un condensado, ¿verdad?, que encierra la voluntad de Dios, no para que se repita, sino que tiene principios, sino que tiene códigos que se llevan en la oración. Pero antes de llegar ahí, quiero establecer un contraste. Existen dos pactos fundamentales. No que solo hubieron dos pactos. Amén. No hubieron solamente dos pactos, pero existen dos pactos fundamentales. El antiguo pacto, antes de que Cristo viniese o se manifestare, y el nuevo pacto, que es a partir, no de que Él nació, sino de que fue crucificado, resucitado y glorificado. Porque este pacto, el nuevo pacto, es en su sangre. Mientras no se derramó la sangre de Cristo, no hay nuevo pacto. De manera que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos cuatro testimonios que hablan del único evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son cuatro evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Son cuatro versiones del único evangelio. Y de hecho a Mateo, Marcos y Lucas, por su similitud, los teólogos le han llamado los evangelios sinópticos o similares, porque el de Juan habla más profundo. Pero entiéndase que no son cuatro evangelios, porque no son cuatro Cristos, porque no son cuatro mensajes. Es un solo evangelio en cuatro versiones o testimonios, a saber, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Pero aún esto que se narra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el 99% aún está en la ley y bajo la ley, porque la sangre del nuevo pacto no se había derramado. Entonces es imperativo que entendamos que en el antiguo pacto, cuando aún no había venido el Mesías, el Salvador del mundo, se oraba de una manera. Pero a la vez que Cristo vino, Él hizo nuevas todas las cosas. Ahora la oración es diferente. Porque ellos en el antiguo pacto oraban en la esperanza del que había de venir. Pero nosotros ahora en el pacto de gracia no oramos en esperanza, oramos en la fe del que vino. ¿Cuánto alaban al Señor Jesucristo? Y ahora, orando en la fe del que vino, no en la esperanza del que había de venir, todo es cambiado. Porque nuestra oración se basa, no como la de los antiguos, en lo que el Mesías cuando viniera iba a hacer, sino que nuestra oración se centra en lo que el Mesías hizo una vez entró a este mundo, se manifestó en carne y vino como el Hijo de Dios. Como dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero eso fue ¿cuándo? En el cumplimiento del tiempo. Entonces debemos entender que la oración del antiguo pacto no es como la oración en el nuevo pacto. Y hay un profundo desconocimiento de esta verdad en el cuerpo de Cristo. Y a veces, o por lo general, cuando escucho creyentes y hasta ministros orando, hacen una mezcla de oración. Una oración como si Cristo no hubiese venido y luego pasan a como que Cristo vino. Una oración híbrida, llena de confusión. Y lo mismo oran en el nombre de Jehová que en el nombre de Jesús y forman una choricera que no hay quien entienda. Pero usted sabe que en esta casa el entendimiento es la prioridad. Aquí la prioridad no es sentir, sino entender, saber,
para poder vivir de manera concienzuda y madura esta fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces quiero establecer un contraste bien marcado que hay en la oración del Antiguo Testamento bajo el pacto de ley y la oración en el Nuevo Testamento en el pacto de gracia. Y primeramente quiero definir con palabras sencillas que usted entienda sin meterme en teología qué es orar. Y orar podemos definirlo como intimar con Dios, comunicarnos con Dios, hablar con Dios, meditar en Dios y su palabra, porque la oración no es solamente hablar como cotorra, también lleva meditación, reflexión. Pero todo esto siempre con Dios y hacia Dios. Así que orar es hablar con Dios, es intimar con Dios, es separar un tiempo para meditar en y con Dios, para reflexionar en su palabra. Pero entendamos en esta tarde preciosa que en la ley, mire esto, oraban en calidad de siervos. De ahí que la palabra clave en la ley es misericordia. Leamos qué dice Lamentaciones 3, 22, 23. Vamos rápido. Ahí está el proyector. Lamentaciones 3. Entienda algo. Israel fue aquel pueblo que Dios escogió como primogénito, ¿verdad? A los cuales llamó para que fueran sus siervos. Usted nunca va a escuchar que los israelitas como individuos decían: Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre, el Padre de la nación. Como Padre significa el que engendra, pero también el origen de algo o el que crea algo. Entonces ellos miraban a Dios como su Padre, en el sentido que fue su formador, su establecedor como nación, pero de conjunto. Pero como individuos ellos no llamaban a Dios mi Padre. ¿O han leído que alguien le dijo Padre mío a Dios? Le llamaban Padre a los profetas, le llamaban Padre a los reyes, le llamaban Padre a los jueces. Pero como individuos, no. Ellos servían a Dios, eran siervos de Dios como pueblo. Y es por eso que Lamentación 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Por la qué? ¿Y qué es misericordia? Es el acto por el cual Dios no nos da lo que merecemos, lo que merecíamos por nuestro pecado, que era la muerte, la ira de Dios, que Dios nunca nos mirara, que Dios nunca se acordara de nosotros. Entonces ellos decían: oh, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque ellos como siervos, ¿a qué apelaban? A la misericordia. Salmo 109, 21. Y tú, Jehová, Señor mío, fortaléceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. En otras palabras, porque tú eres bueno y te place en tu misericordia pasar por alto mis pecados y no darme el justo pago que me merezco. Porque la misericordia nos quita. ¿Qué nos quita? El justo castigo. Cuando leemos en Lucas 1:54, mire qué bonito acá ahora. ¿Cuánto estamos entendiendo?
Lucas 1:54 dice: socorrió a Israel su siervo. ¿A Israel su qué? ¿Su qué? Acordándose de la misericordia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ellos oraban por misericordia. Ellos oraban desde la misericordia, porque se sabían eran pecadores y no había de qué manera resolver el problema del pecado hasta que llegara ¿quién? El Mesías, Jesucristo. Pero en la gracia no oramos en calidad de siervos pidiendo misericordia. Es por eso que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto, misericordia está como 300 veces la palabra misericordia. Pero en el Nuevo Testamento, hablando de los santos de la iglesia, creo que si son 3 veces es mucho. Porque la palabra misericordia es imperante en el Antiguo Pacto, antes que se manifestara el pacto de gracia. Y ahora vemos cómo en la gracia oramos no en calidad de siervos, no en calidad de esclavos, oramos en calidad de hijos, y si hijos, de herederos, como agraciados. De ahí que la palabra clave en el nuevo pacto es, dígala, gracia. La palabra clave, una vez Cristo está presente, no es misericordia, es gracia. Porque la misericordia nos quita el castigo justo que merecemos, pero la gracia nos da el bien que no merecemos. Si tú me quitas el justo castigo, pero no me das de tu bien, me quedo a medias. Pero la gracia, como algunos han definido, don o regalo inmerecido, ¿qué hace? Nos da. De tal manera amó Dios al mundo que gracia ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven la diferencia? Romanos 11, del 30 al 22. Veamos cómo dice Romanos 11, del 30 al 32. ¿Ya estamos ahí? Quiero que lean bien. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pablo hablando de vosotros, refiriéndose a quién, a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel según la carne, eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando alguien está sin Cristo, Dios le concede por su misericordia que crea, se arrepienta, pero una vez que esta misericordia le es extendida, ¿qué recibe esa persona? La gracia. Ya salió de la misericordia y ahora entra a vivir ¿en dónde? ¿A depender de qué? ¿De la misericordia? De la gracia, de ese río de gracia inagotable que brota del trono de Dios para todos los que creemos. Se mire como aquí dice que éramos desobedientes, pero una vez se nos predicó el evangelio y creímos, ¿qué hemos alcanzado? La misericordia por la desobediencia de ellos. Así que estos ahora, los israelitas, han sido desobedientes para que la misericordia concedida a nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Así que la misericordia tiene que ver ¿con qué? Con la desobediencia, con los pecadores, con los pecados. ¿Lo vio o no lo vio? Veamos qué dice Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7,
del 7 al 11. ¿Estamos ahí? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Estamos hablando de la oración en el nuevo pacto, ¿verdad? Esta es la introducción. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo, ¿su qué? ¿Su hijo o su siervo? ¿Su hijo o su esclavo? A veces me hace sentir mal cuando veo hermanos que para elogiar o exaltar la espiritualidad de otro hermano, tremendo siervazo de Dios, tremenda sierva de Dios, siervo de cualquiera. Y al siervo, el amo cuando quiere lo mata, lo despide. Pero los hijos somos herederos. A mí no me diga siervo de Dios, a mí dime hijo de Dios, a mí dime hijo de Dios. Es que todavía andan allá en Moisés. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Su hijo o su siervo? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, si ustedes, humanidad, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice vuestro Dios, dice vuestro amo, vuestro Padre que está en los cielos. Tú tienes que entender que tú no le estás orando a un Dios y más nada, tú le estás orando a tu Dios y Padre. Él es tu Padre, Él te ama y quiere responder tu oración. Es por eso que en la oración del nuevo pacto se pide misericordia para los que no tienen a Dios, pero para los hijos no se pide misericordia, porque tenemos un Padre que nos ama y está dispuesto y presto y anhelando y esperando que los hijos clamemos, que abramos nuestras bocas en fe para entonces darnos. Amén. Amén. Cuando me convertí, algo me comencé siempre a inquietar, y es que aunque me convertí con 16 años, desde que nací allá en el oriente, usted sabe, las misas, los bembés, estos rituales a los ídolos, y recuerdo estos cánticos espirituales hablaban mucho de la misericordia, y ahí esos espiritistas montados con sus demonios hablaba mucho de misericordia. Usted sabe que el diablo es un payaso imitador, imita los sacrificios del antiguo pacto para negar que Cristo como sacrificio perfecto ya cumplió todo eso. Hablan en el nombre de Dios, antes de comenzar los rituales tocan sus mesas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no dicen en el nombre de Jesús? Hablan de la misericordia de Dios, pero yo nunca los escuché hablar de la gracia. Y eso me llamó la atención. Y ahora, reflexionando en esta enseñanza, digo, con razón, porque la marca distintiva del pueblo del nuevo pacto es que conoce a Dios por su nombre, el nombre Jesús. Amén. Y vive por gracia y depende de la gracia, porque sabe en quién y a quién ha creído. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu gracia, gracias por tu favor, papá, gracias por tu perdón, gracias porque podemos orar no ante un Dios, sino ante nuestro Dios y Padre, que si nosotros siendo malos damos buenas cosas,
cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidamos. Así que vamos a dejarlo ahí. Ese pasaje que viene ya no va. Amados, Juan 1:17. Recuerden que estamos viendo que en la ley oraban en calidad de siervos. De ahí que la palabra clave era misericordia. Pero en la gracia oramos en calidad de hijos y herederos de agraciados. De manera que la palabra clave en el nuevo pacto para orar es gracia. Juan 1:17. ¿Cómo dice Juan 1:17? Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, ¿qué hace? Contrapone las dos cláusulas en las que está en el medio. La ley por medio de Moisés fue dada. Párate ahí. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, si tú estás en la ley, haces bien en orar conforme a la ley, en la misericordia. Pero si estás en Cristo, te conviene orar en la gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia, que de hecho es la verdad, vinieron por Jesucristo, las trajo Jesucristo, y ahora estamos en esa gracia. Amén. Y debemos orar con esa mentalidad de gracia. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con oración? Bueno, Hechos 13:23. Hechos 13:23. Veamos cómo dice. Estamos viendo ahora la gracia para orar, o más bien orar desde la gracia. Hechos, dije. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ellos oraban en la ley desde la promesa del que había de. Ahí está. Pero nosotros, desde el cumplimiento del que ya vino y cumplió la promesa. Mire el contraste. Hechos 14:43. Hechos 14:43. Perdón. No puede ser 43. Creo que era Hechos 14:14. No. Pasemos al otro. Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por la gracia o por la misericordia? Y note que no dice fuimos salvos, porque fuimos salvos por su misericordia, de ahí entramos en la gracia. Pero cuando dice seremos, es que estamos siendo salvos de manera continua. No dice fuimos, sino seremos. Por aquí seremos. Véalo como estamos siendo salvos o permanecemos siendo salvos por el fluir de esa gracia. ¿Ya se da cuenta que cuando habla de la iglesia, de nuestro vivir, es gracia, favor inmerecido, es impartición de Dios a nosotros? Esto es maravilloso entenderlo. Romanos 5:20. Romanos 5:20.
la ley se introdujo para que el pecado, y en la ley, ¿cuál era la palabra clave? Misericordia. Ellos no reconocían tu misericordia, por tu misericordia, porque tú no nos das lo justo que merecemos, el castigo, para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. De manera que la gracia es antecedida por la ley que se sustenta en la misericordia. Pero ahora debemos orar desde la gracia y desde donde la gracia nos ha posicionado a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Muy bien. Qué bueno que estamos entendiendo. Romanos 16, 24. Romanos 16, 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia o la gracia, sea con todos vosotros. Porque esa gracia es la suministración de Dios hacia nosotros. Es la suministración del Espíritu de Jesucristo hacia nosotros. Y de esa suministración no solo recibimos salvación, recibimos salud, recibimos la prosperidad, recibimos nuestra familia, recibimos salida de nuestros problemas. ¿Ve lo difícil que está el transporte? Trata de viajar y esa gracia le va a suministrar un próspero viaje. Porque la gracia tiene que ver con toda nuestra manera de vivir. No solamente con espiritual, con la economía, con la salud, con nuestras relaciones sociales. La gracia tiene que ver con todo lo que nos compete como hijos de Dios. Así que usted haría bien en encomendar a Dios cada paso, cada decisión, cada situación, la que sea. Pero usted cree que yo tengo que orarle al Señor para que me dé un esposo, claro. Para que me dé una esposa, claro. Ay, pastor, pero yo tengo problemas de salud y no puedo. Hasta eso tengo que hablárselo a Dios, claro. Porque por esta gracia, que no es más que la operación de la suministración del Espíritu de Jesucristo, es que podemos recibir todo lo que viene de Dios. Porque que tenga misericordia, pero la gracia es ese favor, es esa buena voluntad, es esa impartición de Dios siempre a favor de nosotros. Y debemos orar con esa conciencia. Debemos orar de esta manera. La ley, como dijimos, en la ley se oraba en la esperanza del Mesías que había de venir. Vamos a ahondar un poquito más aquí. Juan 6:13 al 15. Juan 6:13 al 15. Y dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él hizo una señal
una multiplicación milagrosa de unos pequeños panes y unos peces. Y ellos, los que conocían las profecías, al ver esto dijeron: este es el profeta que había de venir. Porque ellos esperaban y estaban esperanzados ¿en quién, hermanos? En el que había de venir. Pero tristemente hay muchos cristianos que siguen mirando a Jesucristo como el que había de venir, que siguen adorando a Dios como el que había de venir y no como el que vino. Y es por eso que aunque se congregan todos los domingos, aunque no faltan un ayuno, aunque oran todos los días, sus vidas no avanzan, no prosperan, porque no están orando desde la gracia, desde el entendimiento del nuevo pacto. Y Jesús, entendiendo que se iban a apoderar de él para hacerlo rey, ¿qué hizo? Se apartó de ellos. Sin embargo, en la gracia se ora en la fe del Mesías Jesucristo, que vino como el Hijo de Dios, que se tendió como puente entre la deidad y la humanidad. Repito, nosotros oramos en la fe del que ya vino, quien se tendió como un puente entre Dios y nosotros, para que pudiéramos reconectarnos con Dios. Y es eso lo que se manifiesta en 1 Timoteo 2, versos 3 al 5. Sé que usted lo sabe, pero vamos a leerlo otra vez. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Dios, el cual quiere que todos los hombres sean algunos, los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, diciendo: este sí, este no, este sí, este no. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sin acepción de personas. Es por eso que nos manda a predicar este evangelio a toda criatura, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a este conocimiento. Porque hay un solo Dios, el infinito, el eterno, aquel que los hombres no han visto ni puede ver, ese Dios que habita en luz inaccesible. Hay un solo Dios que es Espíritu, y un solo mediador, y un solo puente, y un solo camino entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Porque, como hemos explicado, ese Dios invisible, eterno e incontenible, inaccesible, tuvo que ponerse un velo de carne. Jesucristo, hombre, para poder manifestarse a su creación. Y ahí lo vimos. Los hombres le hicieron cuanto quisieron, hasta lo mataron, pero finalmente Él venció con poder, se levantó de la tumba y vivo está. Y vivo está. Y vivo está, glorificado, gobernando del trono. Pero entienda que ellos esperaban al que había de venir, pero nosotros, amados, ya tenemos al mediador. Ya el puente fue tendido, ya se restableció la comunión, ya hemos sido reconectados con Dios, de manera que nuestra oración no es en base a una carencia, que venga el Rey, que venga el Mesías. Ahora nuestra oración es ciertísima, porque se basa ¿en qué? En el que vino, en lo que hizo, en lo que ganó por ti y por mí, en el que dijo: pide y se te dará, clama, toca, porque yo respondo. Nuestra oración es con esa conciencia, es en esa fe, no es misericordia. Todavía, deja que ahorita entremos a la práctica, que lo más posible es que usted use más la palabra misericordia. Sí se puede usar en el contexto preciso, pero no para los hijos de gracia.
No. El puente está establecido. ¿En quién? Todas las promesas de Dios, que son sí y amén. Ellos oraban para alcanzar una promesa, pero nosotros oramos porque ya alcanzamos la promesa, porque ya se cumplieron las promesas. Y es por eso que no estamos orando para que Dios haga, sino en base a lo que Dios hizo. En el nuevo pacto no se ora como en el antiguo pacto, amados. Y es por eso que en estos domingos de estudio, en esta serie, usted va a descubrir por qué se ha pasado días, semanas, años orando y a veces no hay respuesta. No es que Dios ha fallado, no es que Él nos ha engañado, es que mi pueblo pereció, dijo el profeta, porque le faltó conocimiento. Y hoy mucho pueblo de Dios está pereciendo porque le falta conocimiento, porque no tiene entendimiento, porque no acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero la iglesia que ora de manera entendida está destinada a ser esa efectiva para esta generación, a ser esa que el Padre dirá una vez más: esta es mi iglesia amada, en ella tengo complacencia, porque vive en mi gracia, porque vive desde mi gracia, porque ora desde la gracia. Y Pablo decía: oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Hoy en día mira que se ora con el Espíritu, pero qué poco se ora con el entendimiento. No, pero es bíblico. Moisés dijo del pueblo: ten misericordia a tu pueblo. Sí, es bíblico, yo sé que es bíblico, pero es de la ley. En la gracia se ora diferente, porque este pacto está establecido sobre mejores promesas. Amén. Aquel reino es conmovible, pero el reino que pertenecemos usted y yo es inconmovible. Nada lo puede estremecer, nada lo puede sacudir, nada ni nadie. Entendimiento, dile a tu hermano: entendimiento. Dile: entiende y aprende a orar desde la gracia, a orar en Cristo. No orar desde Moisés, sino orar desde Jesús. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Él dijo: uno es vuestro maestro, yo soy el maestro. Aquí no tenemos dos maestros, a Moisés y a Jesús. Jesús es nuestro maestro. ¿Cuánto alaban al Rey? ¿Dónde nos quedamos? 1 Timoteo 2, 3 al 5. ¿Lo leímos ya? Muy bien. Juan 16, 23 al 24. Está muy tenso el cable. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. En aquel día no me preguntaréis nada, diciendo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Para ahí. Dile a tu hermano: ojo, en mí. No en el nombre de Jehová, no en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre Jesús. Hay muchos espirituales por ahí que hacen un ajiaco de nombre: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Tikkenu, Jehová Shalom, y forman un reguero, porque piensan que por sus palabrerías serán oídos.
Pero los entendidos sabemos que en el pacto de gracia oramos en su nombre. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hasta ahora no lo han pedido en mi nombre. Pidan para ver si reciben algo. Mira, aleluya, dije por ahí. Pidan y recibiréis. Pongo otra versión ahí. Pongo otra versión. La internacional, la última. En aquel día no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. Pidan para ver si reciben. Pidan y hecho está. Porque nosotros no oramos en esperanza, oramos en fe, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en lo que Él obró, en lo que Él logró para su iglesia. La oración en el nuevo pacto, la oración en el nuevo pacto es otra dimensión de comunión con Dios, superior a la de Moisés e Israel. Lo que pasa es que no hemos entendido. Ellos entendieron aquella dimensión de oración para su tiempo y lo hicieron bien, conforme a esa medida. Ellos lo hicieron bien, pero tú te quieres quedar con aquella medida y no quieres subir a esta medida que es más gloriosa, porque aquella era para siervos. Moisés fue siervo fiel en toda su casa, pero esta promesa y esta manera de orar es para los hijos. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Ponme la Reina Valera. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Mire lo que dice allí. Vamos a ver. Comencemos con el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos siervos de Dios. ¿Y por qué tú me sigues diciendo siervo? Aquí la gloria es de hijos. Hay quien trabaja para otro y lo odia. Hay amos, empresarios que han muerto en manos de un empleado porque le servían. Pero por lo general, los padres aman a los hijos y los hijos amamos a los padres. ¿Cuántos aquí aman a papá? Amén. ¿Cuántos aman a papá? Amén. Imagínese usted, no se deje llamar siervo así de fácil, como si fuera lo mayor. Sí, somos siervos, sí, también le servimos, pero la gloria no es esa, es ser hijos. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos. Pero usted no está leyendo. Y si hijos. En otras palabras, tenemos herencia. Entonces, cuando usted ora, no puede orar como el siervo que dice: amo, mire, tengo este problema, se me enfermó mi hijo, mire, el dinero que tengo no me da para cubrir el seguro. Usted puede adelantarme, amo, una platica ahí hasta de aquí a 5 años que yo le pueda pagar. Ten misericordia, amo, mira, ten misericordia. Pero si mi jefe es también mi padre, papi, nuestro hijo, tu nieto, se fracturó una pierna y ahora, ¿cómo?
Él mismo va corriendo, el padre carga al nieto y se lo lleva por el hospital y todo lo cubre. ¿Será lo mismo ser siervo que ser hijo? Pero muchos, aunque Cristo vino e hizo todo lo que estamos hablando aquí, su mentalidad sigue siendo de siervo. Pobre de ellos, pobre de ellas. No saben lo que es llamarlo papá, porque aunque le dicen papá, lo que Dios escucha es amo, no papá, porque la mentalidad es de esclavos. ¿Sí me explico o no me explico? Y Alina, ¿me estoy explicando? ¿Qué estás mirándome así? ¿Me estoy explicando, Alvarita? ¿Sí? Bueno. Si no entienden, levanten la mano y pregunten, yo respondo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijos, no es misericordia, nos toca la herencia. Pero como siervo, es misericordia. A ver si Él quiere. ¿Ve lo que significa misericordia? Segunda a los Corintios capítulo 2, versos del 18 al 20. Mire cómo dice. Perdón. ¿Segunda o primera? Debe ser primera a los Corintios. Sé que todas las promesas de Dios son en Él sí, amén. Ese pasaje. Ayuda a buscarlo si puede. Ayúdeme a buscarla. Segunda de Corintios 1:20. Pero vamos a comenzar primero en el 18. Es capítulo 1, amado. Dije capítulo 2, era capítulo 1, versos 18 al 20. Me confundí de capítulo. Mas como Dios es fiel, verso 18 de 2 Corintios 1, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Oye, Malvelia, ¿me conseguiste el medicamento? Sí. Cuando mando a buscarlo, no lo he conseguido. Por fin, ¿sí o no? Mire la idea. Dice Pablo, un momentico. Nosotros no andamos como... Déjame poner un mal ejemplo. Para adelante y para atrás. Ahora sí, mañana no. Y según como amanezcamos, así respondemos. No. Nosotros somos de Dios. Somos imitadores de Dios. Y así como Dios es fiel, y Él no es sí y no, sino que o bien dice sí, o bien dice no, pero no está en la disparidad, tampoco nosotros somos sí y no. Eso es lo que dice ahí. Sostenemos nuestra palabra, como Dios sostiene su palabra. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. ¿Cuánta alaban a Jesús? ¿Cuánta alaban a Jesús? Amén. Señor, te pido esto, lo otro, pero bueno, si tú quieres me lo das. Todo lo que pidan en mi nombre. Si conocemos su voluntad y pedimos en su voluntad, hecho está.
Pero tenemos tantas dudas, tenemos tanta incredulidad, que ni siquiera se puede llamar muchas veces lo que hacemos orar, sino rezar. No ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. ¿Quién es Él? Todas las promesas de Dios. Dice algunas. Dice el 90%. Dice el 99%. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. ¿Cuántos lo creemos en esta tarde? Amén. Entonces cambia esa manera de orar, llena de incertidumbre, llena de dudas, llena de incredulidad, pidiendo misericordia. Que los hijos no le piden misericordia a los padres. Vienen confiados. Papá, necesito. Y te pido porque sé que tú tienes. Y dice José, si no buscas, porque para eso eres mi papá. Yo le entiendo a usted. Nacimos la mayoría en familias disfuncionales, donde papá se perdía de la casa con otra mujer y quizás pasamos hambre, necesidad. Y ahora vemos que Dios se nos compara con un padre, y lo que nos viene a la mente es aquel padre que abusaba de tu mamá, que le pegaba quizás, que no daba la cara cuando el problema estaba gordo. Entonces tenemos una imagen distorsionada de lo que es un padre. Pero entiende, tú has vuelto a tu verdadero padre, y ahora Él quiere que te sientas hijo, un verdadero hijo, una verdadera hija. ¿Lo aceptas como padre? ¿Lo recibes como padre? ¿Lo vas a tratar como tu Dios o como tu Dios y Padre? ¿Te conviene? ¿Te conviene? ¿Te conviene? Fue lo que dijimos ahorita. Al inconverso, ten misericordia. Señor, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de los drogadictos. Y Señor, que tu gracia les alcance. Pero es misericordia para ellos. Pero ya nosotros alcanzamos misericordia, y por lo tanto, ¿en qué vivimos ahora? En gracia. Correcto. Misericordia para los que no tienen la gracia. Misericordia para que alcancen la gracia. ¿Nota la diferencia? Porque ya la gracia nos hace hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, como Él dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, todo lo que tiene el Padre es tuyo. Entonces, misericordia para ellos. Pero nosotros estamos en la gracia. Ya pasamos por la misericordia. Entonces, ¿qué tiempo me queda? Entendamos, amados. En la ley se oraba para que Dios bendijera a su pueblo Israel. Número 6, del 22 al 27. Vamos allí. Número 6, del 22 al 27. Vamos al número. Todos allí. Número 6, 22 al 27. Jehová habló a la iglesia diciendo, ¿a quién le habló? A Moisés, al mediador del pacto de ley. La ley por Moisés fue, pero la gracia y la verdad vinieron por. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, a la casta sacerdotal, a los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, y los hijos que eran los sacerdotes. Era el sumo o jefe de sacerdotes, y los hijos, los sacerdotes. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel.
¿Nosotros somos hijos de Israel o la iglesia? Porque los hijos de Israel son un linaje según la carne, la descendencia según la carne de Abraham. Son los hijos de Israel. O bueno, parte de la descendencia, porque Ismael también es descendencia según la carne, aunque no según la promesa. Los musulmanes, no nos metamos ahí. A los hijos de Israel, Israel, la descendencia natural de Abraham, bajo la promesa, según la carne. Pero la iglesia no es una nación natural, geográficamente limitada, sino compuesta por todos los que creemos, israelitas o no israelitas. ¿Pero aquí a quién se le habló? A Israel. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Porque entienda que Moisés era como el profeta. Moisés era como el apóstol del antiguo pacto. Pero Aarón y sus hijos eran los ministros que tomaban las ofrendas del pueblo y mediaban entre el pueblo y Dios, y la llevaban y se la presentaban a Dios. Los cereales, las harinas, los trigos, las primicias, las ofrendas, cuentas de animales. Pero también ellos venían y en nombre de Dios bendecían al pueblo. Los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿qué pueblo? Israel. Porque que yo sepa, ahora hay un solo sumo sacerdote, Jesucristo. Y no se limita a una nación que está allá en el Medio Oriente llamada Israel. Y ahora habemos muchos sacerdotes. ¿Quiénes somos? Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Aarón fue sustituido por Jesús. ¿Y los hijos de Aarón por quién? Por la iglesia, por todos los que creemos, por todos los que nacimos de nuevo, por todos los que le recibimos y los que por creer en su nombre hemos sido hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, sacerdotes de Dios. No necesitamos mediadores. Hay uno solo, Jesús. Ya lo leímos ahorita. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole. ¿Cuántos aquí son de los hijos de Israel según la carne? Levanta la mano. Sí, puede que haya algunos que sí israelitas según la carne. Usted sabe que cuando los españoles conquistaron Cuba y los marranos y se mezclamos, y algunos de nosotros tenemos sangre judía. Yo lo sé. Yo la tengo. Yo lo sé. Pero no es eso lo que nos define ahora. Ahora lo que nos define es la sangre de Cristo, que habla más que la sangre de Abel, que la sangre de los machos cabrillos y de los toros. Bendícelo diciéndole, 24: Jehová te bendiga y te guarde. De ahí viene el saludo: Dios te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así se bendecía al pueblo que estaba esperando al deseado de las naciones, al bendecedor de las naciones, que sería ¿quién? Entonces, cuando Aarón y sus hijos decían: Jehová te bendiga y te guarde, ¿sabe qué estaba diciendo? Que Jehová acabe
de enviar al Mesías, y conforme Efesios 1:3, te bendiga con toda bendición. A Israel, ¿qué se le decía? Jehová te bendiga. A la iglesia, ¿qué se le dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendiga. Perdón, ¿qué dice? A ellos le decía, Jehová te bendiga. Y a nosotros, ¿qué se nos dice? Ya nos bendijo. El antiguo pacto siempre estaba carente. El nuevo pacto está completo. Allá era que te bendiga. ¿De qué manera? Enviando a Jesucristo el Mesías. Pero una vez que vino el Mesías, ahora se cumple el Jehová te bendiga, porque estamos como bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces no me digan más que Dios te bendiga, porque están negando que Jesucristo me bendijo con toda bendición, y Él es mi amado, y en Él estoy completo. Así que si tú quieres, quédate con la bendición de Jehová, o en el nombre de Jehová, que yo me quedo con la bendición en Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿No la acaban de ver? ¿No les gustó? ¿No le gustó? Allá se oraba para que Dios lo bendijera. Jehová te bendiga. Pero en la gracia, la buena noticia, ¿cuál es? Ya Dios tuvo misericordia, derramó sobre ti la gracia y te bendijo con toda bendición. Es por eso que en las cartas apostólicas no vas a ver nunca un Dios te bendiga. Siempre fue gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. La gracia sea con tu espíritu, pero nunca Dios te bendiga. Porque decirle a un santo Dios te bendiga es negar la obra de Cristo como el bendecidor de las naciones. Es por eso que hay tantas iglesias evangélicas como nunca antes. Es por eso que hay millones de cristianos en el mundo, en las naciones, pero las naciones no son cambiadas. Por el contrario, ciudades en las que tienen un 50, un 60%, un 70% de la población cristiana, hay más violencia y drogadicción que otras que tienen menos cristianos. Porque los cristianos andamos nadando contra la corriente. Tenemos mucho analfabetismo espiritual, y en vez de hablar como Dios habla, y en vez de hablar en Cristo, hablamos en la ley de Moisés, y por la ley de Moisés ningún hombre será justificado, ninguno. Entonces debemos orar en Cristo, desde Cristo, para entonces ser efectivos como iglesia. Te da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Qué lindo! Pero negando esa verdad. ¿Cuántas contradicciones? Y es por eso que estamos enseñando la oración en el nuevo pacto, para que tú ores sin contradicciones, para que ores con limpieza, para que ores apuntando al blanco y que dejes el blanco. ¿Cuántos creyentes frustrados que mientras más oran peor les va? Porque estamos orando mal. Estamos orando desde la ley, o estamos orando desde una mentalidad religiosa que nos enseñó un pastor que sabe menos que usted. Pero los entendidos resplandeceremos. ¿Cuántos entendidos sabemos acá? Tienes que tomar decisiones. O sigues con esa religiosidad a la hora de hablar y orar, o te sumas a Cristo. Una de las dos. Eso no es para ustedes, es para los que están afuera pasando, y a los que están viéndolo por ahí. Eso no es para ustedes. Aquí todos somos entendidos y oramos. Efesios 1:3. Entonces entienda que Números 6:22 dice, Jehová te bendiga y te guarde. El 24,
¿Cuándo se cumplió esto? Cuando vino Cristo, que ahora en Él nos bendijo con toda bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Deje buscar un pasaje. ¿Se haga resplandecer qué? ¿Su rostro? Un momentico, deje buscar acá un pasaje que ahora me viene a la mente. En la faz de Jesucristo, Dios que resplandeció en nuestros corazones, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuándo resplandeció? Cuando vino Cristo, que es el resplandor del rostro o de la gloria del Padre. 2 Corintios 4:6. Mira a ver si es ahí. Hay textos que vienen fluyendo que no están en el estudio, pero yo quiero que usted entienda. Haga resplandecer su rostro. ¿Sí? ¿Cuándo resplandeció? En el monte Sinaí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En la faz de quién? Dios resplandeció. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En la faz de quién? Entonces ya Dios hizo resplandecer su rostro. ¡Wow! ¿Perdón? ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, allá era: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ya se cumplió el nuevo pacto. Ya resplandeció. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. Entonces no me diga más que Dios me bendiga y que me guarde y que haga resplandecer su rostro sobre mí, porque está diciendo que Jesucristo no vino, o si vino fue un impostor, que no me bendijo con toda bendición y que Él no es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, eso lo veremos después. Amados, esto está más claro que ni el agua. Está tan claro que ni el agua. Sigue diciendo en el número. Caramba. Número 6. Vamos, ¿estamos aquí o no estamos aquí? ¿Número qué? 6:24. Ahí está, están despiertos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, el que está dormido soy yo. Dice: haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ahorita leímos que tuvo de nosotros ¿qué? Misericordia. ¿Cuándo? Cuando se manifestó como hijo, como Cristo. Ya no tenemos que orar así para bendecir al pueblo santo de Dios. Eso era en la ley que por Moisés fue dada, pero que ahora es una realidad. Es sí y amén en Cristo quien trajo el cumplimiento. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Entonces ya Dios no tiene que poner paz. Ya el príncipe de paz vino y se llama Jesús el Cristo. Éxodo número 6 del 22 en adelante ya se cumplió en Cristo. La iglesia no tiene que orar así. Santo. Alguien dijo por ahí una alabanza: santo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Ya termino. Pondrán mi nombre
¿Qué nombre? No se olvide que hay por ahí un fuerte movimiento de volvamos a las raíces hebreas del cristianismo, como si el cristianismo tenga raíces hebreas. Bueno, y ahora Yahweh, porque Yahweh, y Dios se llama Yahweh, el nombre de Dios, amados, dejó de pronunciarse por los sacerdotes para no tomar el nombre de Dios en vano. Dios no prohibió que usaran su nombre, solo dijo que no juraran en vano, que no lo tomaran de manera vana, sino que lo usaran con el respeto y la santidad que el nombre merece. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, para no pecar con este mandamiento o fallando este mandamiento, no digamos más el nombre de Dios. Entonces el nombre de Dios, el hebreo antiguo no tenía vocales, era solo consonantes. Ese ejemplo, Dariel se escribiría D-R-L. Pero ¿cómo las personas sabían qué vocales incorporar imaginariamente entre esas consonantes que se escribían? Porque la madre y el padre lo llamarían Dariel. Escribirían, ejemplo, D-R-L, pero Dariel, entre estas tres consonantes, ¿qué era lo que se escribía? Las vocales que van son A y E. Dariel. En el hebreo, Yuhei Bahei, el tetragramatón. Al dejar de pronunciar el nombre, se sabe que es Yuhei Bahei, o sea, YHWH, las consonantes, pero no se sabe qué vocales iban. Es por eso que algunos lo llaman Jehová, otros Yahvé, otro Yahweh, pero nadie puede decir cómo se pronunciaba el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, al punto que los más entendidos israelitas ortodoxos decidieron donde iba el nombre de Dios, decían Hashem. Hashem, H-A-S-H-E-M, significa el nombre. Donde iba el nombre sagrado de Dios. Como no saben cómo se pronunciaba, ellos que decidieron, vamos a decir Hashem, el nombre. Y esto es lo más correcto. Ni Jehová, ni Yahweh, ni Yahweh, no se sabe cómo se pronuncia. Y es por eso que muchas Biblias, un poco más actualizadas, de la Reina Valera, como la de las Américas, donde la nuestra dice Jehová, dice Señor. Entonces aquí dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Se andan unos pamplinosos por ahí, Yahweh. Yo lo que sé es que se le dio a alguien un nombre, que es sobre todo nombre, aún sobre el nombre Yahweh, Jehová, Yahvé, Hashem, como lo llamen. ¿Y ese nombre cuál es? Entonces no te compliques más la vida. En hebreo Yeshua, Yahshua, en español Jesús, en inglés Jesus, en portugués Jesús, como se llame, según la lengua materna, pero entienda que tenemos el nombre. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Jesús es el nombre. Pero ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que donde dice Jehová, que yo digo Señor, porque nadie sabe cómo se pronunciaba. Y algunos se están inventando ahora que lo saben. Mi respeto para ellos, pero no lo pueden demostrar. Pero la iglesia tiene un nombre, se estableció un nombre, es sostenida por un nombre, ora en ese nombre, hace discípulos en ese nombre, bautiza en ese nombre, predica ese nombre. En nuestra lengua, el nombre Jesús, el Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, entendamos que ahora nosotros no oramos buscando bendiciones. Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Oramos porque somos bendecidos.
tenemos herencia. Oramos para que se establezca lo que nos compete, lo que hemos heredado en nuestra vida, aquí y ahora. Pero que hecho está. Pero que hecho está. En la gracia se ora desde la convicción y realidad de que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición. Volvamos, Efesios 1:3. Vamos a repetir eso. Sí, porque eso hay que leerlo para que se lo aprenda. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Sí o no? Primera de Corintios 3, 21 al 23. ¿Cómo dice? Mire qué bonito esto. Primera de Corintios 3, del 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No. Yo pertenezco a la iglesia que pastorea el pastor Jordán, que ese hombre la tira. No seas miserable. No te gloríes en los hombres. Gloríate en Dios. Porque la sabiduría que tienes tú o que tengo yo no es mía, yo la recibí. Tú la recibiste. Entonces dale más bien gracias a Dios por los hombres, por tus pastores, por tus hermanos, por los profetas, por los maestros, por los apóstoles. Pero entiende que ninguno se gloríe en los hombres, porque todos saben de quién es. De la iglesia. Sea Apolos, sea Pedro, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. Porque en Cristo, ¿cómo estamos? Completos. ¿No le gustó eso? Yo me hubiera parado, hubiera corrido, hubiera dado 5 o 6 brincos. Oiga, 5 o 6 patadas voladoras de gozo. De gozo. Todo es de nosotros. En Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, usted y yo debemos orar partiendo desde la realidad de que en Cristo todo es. No, ahora tiene miedo de decirlo. Todo es de nosotros. Pónmelo en la otra versión, Jatiel, la otra versión, la internacional, no sé, cualquiera. Por tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Entonces, Señor, ten misericordia, dame. ¿Cómo voy a pedir misericordia para pedir algo que es mío? Alaba. Porque nuestra mentalidad ha sido dañada por la tradición evangélica sin entendimiento. Pero a Dios gracias que está levantando una iglesia entendida. No digo esta, una iglesia entre las naciones entendidas en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. Gracia y paz te sea multiplicada, iglesia. Gracia y paz te sea multiplicada. La oración en el nuevo pacto. Por lo que veo, esto nos va a tomar 3 o 4 domingos más. Pero oremos juntos. Vamos a orar desde el nuevo pacto. Padre bueno, te exaltamos, te bendecimos en esta tarde. Papá, gracias por este gran privilegio que tenemos como hijos tuyos de invocar tu nombre, el nombre de Jesús, sabiendo que todo lo que pidamos en tu nombre, porque sabemos cuál es tu voluntad y nada lo pedimos fuera de tu voluntad, nos será hecho. Clamamos sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada hijo, de cada hija, no solamente que está reunido aquí hoy, Padre, sino en todas las partes del mundo, de tu iglesia universal. Padre, quita las vendas mágicas, quita el desconocimiento, quita la sordera, quita la ceguera, quitamos todo lo que no es tuyo, Señor. Y estamos creyéndote que tú levantas una iglesia entendida,
Una iglesia que ora desde lugares celestiales. Una iglesia que se impone, aleluya, a las tinieblas. Una iglesia que se impone a todo lo que se opone a ti y que resulta vencedora. Señor eterno, ahora sí te pido que nos enseñes a orar, no como Juan enseñó a los discípulos, así catice que rejesai, sino que nos enseñes a orar desde este pacto, desde tu sabiduría, desde la victoria que alcanzaste, desde tu gloria, en tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, esos que están enfermos, por favor, los que se sienten enfermos, pasen al frente. Si alguno se siente enfermo, enferma, pase al frente en el nombre de Cristo. ¿Todos están sanos? Padre bueno, gracias, Señor. Mira cada motivo de oración, mira cada petición. Señor, estamos creyéndote que cada una de esas peticiones que estamos haciendo no en la carne, sino en el Espíritu, no para gastar en nuestros deleites, sino para nuestro disfrute, pero para tu gloria, ya están siendo respondidas, ya son contestadas, las puertas ya se abrieron, el sí y el amén, ahí está. Padre bueno, que este primer día de la semana sea el comienzo de una etapa de orar con el entendimiento, donde todo nos es dado. Porque, Señor, todo es nuestro. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu nombre, oramos creyéndote y te decimos amén. Gracia y paz que sea multiplicada, iglesia. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Amén.